Descubrí que mis padres transfirieron el negocio familiar a mi hermana, así que dejé de trabajar 80 horas semanales sin remuneración. Una semana después, papá llamó: nuestro cliente más grande está a punto de cancelar. Sin disculpas, sin reconocimiento. Respondí fríamente: deja que Sara se encargue. Ella es la heredera, después de todo. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso donde sea que estén. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo y qué hora es allí ahora. Comencemos nuestra historia juntos. El zumbido bajo y rítmico de los servidores en la trastienda de Evergreen Solutions había sido la banda sonora constante de mi vida adulta durante 10 años. Ese zumbido había sido más que un ruido de fondo, era el pulso de mi existencia, una canción de cuna para las implacables semanas de trabajo de 80 horas que invertía en el negocio familiar. Yo era Michael, de 32 años, y mi identidad estaba tan profundamente entrelazada con Evergreen, la empresa que mi abuelo había fundado, que apenas sabía dónde terminaba yo y dónde comenzaba ella. Mis manos estaban callosas, no por el trabajo físico, sino por las interminables horas agarrando un ratón y escribiendo furiosamente, a menudo con un dolor sordo y persistente. Había sombras permanentes debajo de mis ojos, un testimonio de las innumerables noches que pasaba solucionando problemas técnicos, perfeccionando presentaciones y cerrando tratos que mantenían las luces encendidas y las ganancias fluyendo. ¿Sacrifiqué tanto? Las vacaciones eran un concepto extraño, mi vida social un recuerdo lejano, las relaciones serias se marchitaban, ahogadas por las constantes demandas del negocio. A menudo comía pizza fría en mi escritorio, la grasa manchando mis dedos, todo por un supuesto bien mayor, el futuro de la familia, el orgullo de mis padres y un legado que realmente creía que era en parte mío. Imaginaba un día en que mi nombre, junto al de ellos, estaría grabado en la historia de la empresa, una recompensa por mi inquebrantable devoción. Mirando hacia atrás, ese fue mi mayor punto ciego, mi punto más vulnerable, una profunda, casi desesperada, necesidad de su validación. Me aferré a la creencia de que mi trabajo duro y mi lealtad eventualmente serían vistos, reconocidos y, lo más importante, recompensados. Quería enorgullecerlos, demostrar que era digno de la confianza que parecían depositar en mí. Mi hermana menor, Sara, era un contraste marcado, casi doloroso, con mi implacable impulso. Mientras yo fichaba antes del amanecer, ella llegaba alrededor del mediodía, a veces más tarde, con sus bolsos de diseño colgados casualmente sobre su hombro. Trabajaba a tiempo parcial, si es que se le podía llamar así, a menudo desapareciendo durante largos periodos sabáticos que se extendían por semanas, a veces meses, siempre regresando con un nuevo bronceado y un nuevo conjunto de historias caras. Con frecuencia se perdía reuniones cruciales con clientes, sus excusas eran endebles y a menudo completamente extrañas, una migraña repentina, una cita de spa de último minuto, un bloqueo creativo. Sin embargo, siempre la elogiaban, especialmente por sus logros superficiales, su impecable sentido de la moda, su capacidad para encantar una habitación con una sonrisa deslumbrante, aunque superficial. Oh, Sara tiene tanta habilidad con la gente, decía mi madre, mientras yo me quedaba para limpiar el desastre de una fecha límite incumplida. La última publicación de Sara en Instagram, una imagen perfectamente filtrada de ella descansando en una playa de arena blanca en Bali con la leyenda "Viviendo mi mejor vida almohadilla bendecida", era una píldora amarga que tragaba a diario. Sabía incluso entonces que la mejor vida se financiaba con lo que ahora me doy cuenta de que eran gastos de marketing inflados de Evergreen, gastos que siempre parecían aparecer misteriosamente en los libros después de uno de sus sabáticos. Recuerdo un día de Acción de Gracias, vívido como si fuera ayer, el recuerdo aún lo suficientemente nítido como para cortar. El aroma tentador del pavó asado y el pastel de calabaza era un recuerdo lejano y burlón. Estaba encorvado sobre mi computadora portátil en una oficina desolada, la única luz provenía de mi pantalla, tratando desesperadamente de asegurar a Global Corp, un cliente fundamental que redefiniría el alcance de Evergreen y aseguraría nuestro futuro durante años. Mis padres me habían llamado, sus voces goteando con una preocupación almibarada. «Oh, Michael, eres tan confiable. Sara se lo está pasando tan bien en su viaje, no podemos molestarla». Confiable, sí. ¿Reconocido por el verdadero costo de esa confiabilidad? Nunca. Yo era el caballo de batalla, Sara la yegua mimada, y yo, tontamente, acepté mi papel, creyendo que eventualmente me llevaría a mi lugar que por derecho me correspondía. El descubrimiento llegó en un martes aparentemente ordinario, un día lleno del ritmo frenético habitual.
Me dolían los hombros, me ardían los ojos y el persistente sabor metálico de demasiado café cubría mi lengua. Estaba buscando un antiguo contrato con un cliente, un archivo de un proyecto que había gestionado yo solo años atrás, cuando me topé con una unidad de la empresa que rara vez se usaba. Mi dedo, guiado por un temblor de curiosidad casi imperceptible, hizo clic en una carpeta etiquetada como privado. Contuve la respiración. Dentro, un correo electrónico marcado como confidencial, plan de sucesión, me devolvió la mirada, su texto blanco y austero contra la pantalla oscura, un faro escalofriante. Las palabras en la pantalla se volvieron borrosas y luego se enfocaron en un enfoque repugnante y horripilante, propiedad total transferida a Sara al momento de la jubilación. Mi pecho se apretó, un nudo frío se formó en mi estómago que sabía a bilis. Sentí como si alguien hubiera sacado mis entrañas y las hubiera reemplazado con hielo, dejando un vacío doloroso y hueco. El aire abandonó mis pulmones, reemplazado por un frío terror sofocante que me robó el aliento. Mis dedos temblaban tan violentamente que casi dejó caer mi teléfono. La pantalla brillante reflejaba mi rostro pálido y horrorizado. Hice clic en los documentos adjuntos, cada página una nueva puñalada, una confirmación cruel. Cada sacrificio, cada noche, cada centavo que había invertido en el negocio pasó ante mis ojos en un montaje vertiginoso y nauseabundo. ¿Todo había sido en vano? ¿Era solo un activo desechable, una herramienta para ser utilizada y descartada? Imprimí los documentos. El zumbido de la impresora era una cruel burla de mi grito interno. El papel se sentía endeble, insustancial, pero contenía el peso de mi mundo destrozado. Mis manos temblaban tan incontrolablemente que las páginas crujían como hojas secas en el viento invernal. Las doblé cuidadosamente, como si estuviera manipulando un frágil mapa antiguo de un tesoro olvidado, y las escondí en un cajón cerrado con llave de mi escritorio, un secreto que aún no estaba listo para enfrentar, una verdad demasiado dolorosa para reconocerla de inmediato. Esa noche, acostado en la cama, el silencio de mi apartamento era ensordecedor, amplificado por el zumbido frenético en mis oídos. El techo se sentía opresivo, presionándome, amenazando con aplastarme. Repetí en mi cabeza el comentario frecuente, casi casual, de mi padre: eres tan talentoso, Michael, siempre aterrizarás de pie. Era su frase recurrente, pronunciada con un gesto desdeñoso de la mano cada vez que mencionaba mi carga de trabajo o mi futuro. Ahora se sentía como un cruel y calculado desprecio de mi valía, una forma sutil de decirme que era prescindible, que mi valor residía únicamente en mi capacidad para generar ganancias, no en mi valor intrínseco como su hijo. ¿Era solo una pieza reemplazable en su fachada cuidadosamente construida? Este fue mi primer verdadero momento de tocar fondo, la amarga comprensión de que el sueño familiar en el que había creído tan ferozmente era para ellos simplemente una transacción, un medio para un fin. El sabor de la traición era acre en mi lengua, un recordatorio constante de la amarga verdad. La traición me carcomía con un latido constante y nauseabundo detrás de los ojos, un dolor sordo que se extendía por mi pecho y se asentaba en mis huesos. Pasé días y días siguiendo los movimientos en Evergreen, mis movimientos rígidos, mi sonrisa una cosa frágil y forzada. El olor familiar a café rancio y tóner de impresora en la oficina, una vez reconfortante, ahora se sentía como el olor de una tumba, un recinto sofocante. Sabía que tenía que enfrentarlos, arrancarles la máscara y ver la cruda y fea verdad que había debajo. El suspenso me estaba matando, una lenta y agonizante asfixia. Elegí una cena familiar aparentemente normal el domingo. El aroma del asado de olla característico de mi madre, que por lo general era un abrazo reconfortante que prometía calidez y pertenencia, ahora se sentía empalagoso, una dulzura sofocante que me revolvía el estómago. El comedor, adornado con fotos familiares enmarcadas, mi graduación, el primer recital de ballet de Sara, unas cursis vacaciones en la playa donde todos llevábamos camisas hawaianas a juego, de repente se sentía extraño, ajeno. Cada rostro sonriente en la pared se sentía como una acusación, una burla silenciosa de la verdad que ahora poseía, un testimonio de una realidad fabricada. Esperé hasta que se retiraron los platos del postre, los últimos restos de tarta de manzana, una dulce mentira sobre la mesa, un último y engañoso adorno. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un pájaro atrapado desesperado por escapar de su jaula. Respiré hondo y temblorosamente, lo que hizo poco para calmar mi pulso acelerado. Saqué los documentos de sucesión impresos de mi gastado bolso de cuero y los dejé suavemente sobre el roble pulido.
Crujieron suavemente, un sonido que pareció romper la educada tranquilidad de la habitación, resonando con el peso de las verdades no dichas. Los rostros de mis padres, por lo general tan serenos, tan cuidadosamente curados para el consumo público, se contorsionaron conmocionados. Luego, rápidamente, un destello de algo frío, algo casi reptiliano, lo reemplazó, la actitud defensiva. Se levantó un muro, impenetrable y escalofriante. «¿Qué es esto, Michael?», preguntó mi madre, su voz inquietantemente tranquila, casi almibarada, aunque sus ojos se movían nerviosamente de los papeles incriminatorios a mi rostro, traicionando su agitación interior. «Es el plan de sucesión», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba, una calma sorprendente se apoderó de mí. «El que le da a Sara la propiedad total de Evergreen, excluyéndome por completo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e innegables. Mi padre se aclaró la garganta, un sonido gutural y nervioso, evitando mi mirada. Jugueteó con una miga suelta en el mantel. «No seas dramático, Michael. Son solo negocios. Sara, bueno, Sara necesita estabilidad financiera más que tú. No es tan ingeniosa». Finalmente me miró a los ojos, los suyos llenos de una mezcla estudiada de preocupación y condescendencia, una mirada familiar que siempre me ponía la piel de gallina. «Tienes el talento para tener éxito en cualquier lugar, Michael. Siempre supimos que te iría bien por tu cuenta». Eso fue todo. Su frase de manipulación característica, pronunciada con el habitual gesto desdeñoso de la mano, una palmadita verbal en la cabeza que implicaba que mis preocupaciones eran triviales, incluso egoístas. Era un giro sutil del cuchillo, diseñado para hacerme cuestionar mi propia cordura, mi propio valor. Sara, siempre indiferente, se encogió de hombros, jugueteando con un hilo suelto en su cara blusa de seda. «Oh, esa vieja cosa. ¿Cuál es el problema, Mickey? Eres tan ambicioso que empezarás algo aún más grande». Su uso casual de mi apodo de la infancia, Mickey, generalmente reservado para momentos de calidez, ahora se sentía como un insulto deliberado y cortante, una burla de nuestro pasado compartido. Sus ojos tenían un destello de triunfo que no pude pasar por alto, un brillo de satisfacción cruel. «Esto es lo que significa la familia para ustedes», susurré, mi voz quebrándose en la última palabra. La pregunta, una súplica desesperada en un vacío que no ofrecía consuelo ni alivio, quedó suspendida pesadamente en el extraño silencio, resonando en las paredes del que una vez fue un hogar amoroso. Sentí un profundo y doloroso vacío, la traición de un peso físico en mi pecho, una carga aplastante que amenazaba con sofocarme. No se trataba solo del negocio, se trataba de la década de mi vida, la fe inquebrantable en ellos destrozada en 1.000.000 de pedazos irreparables. El aire de la habitación se volvió denso, sofocante, cargado de verdades no dichas y resentimientos amargos. Esa noche, despierto en mi apartamento, el silencio era ensordecedor, amplificado por el zumbido frenético en mis oídos. Los sonidos familiares de la ciudad afuera, una sirena distante, el ruido sordo del tráfico, parecían amortiguados, como si el mundo contuviera la respiración conmigo. La ira era una brasa ardiente en mi estómago, un infierno abrasador, pero debajo de ella había comenzado a formarse una fría y profunda determinación. Ya no podía ser explotado. Mi decisión de irme no fue solo un acto impulsivo de rabia, fue una fría y calculada jugada para protegerme, y a su vez, exponer su verdadera naturaleza. El peso de esas 80 horas semanales sin reconocimiento finalmente aplastó los últimos vestigios de mi esperanza de su aprobación, dejando atrás un endurecido núcleo de determinación. Comencé mis preparativos silenciosos. Cada noche, después del horario laboral, hacía copias de seguridad meticulosamente de todos los archivos de mis proyectos personales, cada registro de comunicación con los clientes que detallaba mis esfuerzos en solitario en cuentas importantes como Global Corp, y cualquier propiedad intelectual que hubiera desarrollado yo solo. No estaba robando datos de la empresa, simplemente estaba reuniendo pruebas innegables de mis contribuciones indispensables, la prueba de mi trabajo, mi dedicación, mi propia existencia dentro de esa empresa. Mi instinto me decía que lo necesitaría, que la pelea estaba lejos de terminar. El acto se sentía casi quirúrgico, preciso, desprovisto de emoción, incluso cuando mi corazón dolía con el peso de mis acciones. Se sentía como traicionar a mi propia sangre, pero sabía que ellos me habían traicionado primero, mucho más profundamente. También me puse en contacto con Robert Maxwell, mi antiguo y confiable mentor en Evergreen, un hombre que siempre había sido una presencia tranquila y constante.
Robert, un viejo amigo de la familia, a menudo había expresado una sutil desaprobación del flagrante favoritismo de mis padres, aunque nunca interfirió directamente. Ahora ofreció un sutil aliento, su voz baja y comprensiva. Michael, había dicho, sus palabras un bálsamo para mis nervios en carne viva, a veces los límites más difíciles de trazar son los que están dentro de tu propia familia, pero también son los más vitales. Te mereces más de lo que te han dado. Él era el observador objetivo que necesitaba desesperadamente, un faro de cordura en mi mundo en espiral. Un lunes por la mañana, una semana después de la cena, envié mi correo electrónico de renuncia. Era breve, conciso y escalofriantemente formal, con efecto inmediato, renuncio a mi puesto en Evergreen Solutions debido a una violación fundamental de la confianza y una necesaria reestructuración de las prioridades personales. No puse a nadie más en copia, dejando que la noticia se extendiera por la empresa por sí sola, una bomba silenciosa que detonaba en el corazón de su ilusión cuidadosamente construida. Las consecuencias inmediatas fueron un torbellino. Mi teléfono vibró sin parar con llamadas y mensajes de texto de pánico de mis padres, primero exigiendo, luego suplicando, luego amenazando: estás abandonando a tu familia, Michael, después de todo lo que hemos hecho por ti. Esto es una traición. Esta era su otra frase de manipulación característica, un recordatorio constante de alguna deuda imaginaria que les debía, una deuda que creían que era infinita. Mi voz, sin embargo, se mantuvo tranquila, firme y totalmente desprovista de emoción. Me estoy protegiendo, mamá. Ustedes han tomado sus decisiones y ahora yo estoy tomando las mías. Las palabras se sentían pesadas pero liberadoras, una declaración de independencia. Una nueva y férrea determinación había reemplazado el dolor en mi pecho. El caos en Evergreen Solutions fue inmediato y profundo. Mis antiguos colegas, frenéticos, llamaban por proyectos estancados y consultas de clientes sin respuesta. Sara, completamente abrumada, intentó delegar tareas que apenas entendía, su voz estridente de pánico exponiendo su absoluta incompetencia a la vista de todos. La empresa, que una vez fue una máquina bien engrasada bajo mi dirección, era ahora un barco que se hundía. La semana después de mi partida, Evergreen Solutions cayó en el caos absoluto. La oficina, una vez eficiente, que yo había ayudado a optimizar y modernizar con innumerables horas de trabajo no remunerado, era ahora un torbellino de confusión. Las llamadas telefónicas de empleados en pánico se convirtieron en un ruido de fondo constante para mi recién descubierta tranquilidad, un zumbido distante e irritante. Los rumores de mi repentina e inexplicable salida se extendieron como la pólvora por la industria, llamando la atención y levantando cejas. Mis antiguos colegas, muchos de los cuales consideraba amigos, quedaron atrapados en el fuego cruzado, su lealtad dividida entre la familia y el hombre que realmente había mantenido a flote la empresa. Entonces llegó la llamada. Era mi padre, su voz ronca de miedo, quebrándose con un dejo de desesperación que nunca antes había escuchado. Michael, nuestro cliente más grande, Global Corporation, amenaza con cancelar. Dicen que nadie más entiende su cuenta. Tienes que volver. Lo estamos perdiendo todo. Nos estás arruinando. El miedo en su voz era palpable, una súplica desesperada, pero aún sin disculpas, sin reconocimiento de la traición, las mentiras, los años de explotación. Solo pánico por su propio bienestar financiero, los resultados de la empresa. Sin disculpas, sin reconocimiento. Las palabras eran un eco amargo del pasado, una confirmación de que sus prioridades seguían sin cambios. Mi voz, sin embargo, se mantuvo fría, tranquila y totalmente distante. Deja que Sara se encargue, papá. Ella es la heredera, después de todo. El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor, un vacío espeso e incómodo. Sabía a ceniza y victoria, una satisfacción perversa teñida con la profunda tristeza de una familia verdaderamente perdida, un vínculo irrevocablemente roto. La dinámica de poder había cambiado por completo, y por primera vez en mi vida, yo tenía las cartas, la verdadera influencia. Unos días después, se produjo un giro sutil pero crítico de los acontecimientos, un giro del destino que se sintió casi divinamente orquestado. Finalmente estaba a punto de limpiar algunas cajas viejas de la casa de mi infancia, recuperando algunos artículos sentimentales que había dejado atrás, mi polvoriento guante de béisbol, una copia gastada de mi libro favorito de la infancia, una colección de fotografías descoloridas. Escondido en un cajón poco usado del viejo escritorio de mi padre,
que mi abuelo había usado antes que él, lo encontré, un diario encuadernado en cuero gastado. Era de mi difunto abuelo, un hombre conocido por su sabiduría tranquila, su integridad inquebrantable y su naturaleza meticulosa. Él había sido el fundador original de Evergreen Solutions, un hombre que creía en la justicia por encima de todo. El olor a papel viejo y a un débil tabaco de pipa se aferraba a las frágiles páginas, un aroma reconfortante que trajo una ola de nostalgia agridulce. Dentro, entre nostálgicas entradas sobre vacaciones familiares y viajes de pesca, encontré una serie de notas detalladas sobre los primeros días de la empresa, su visión para el futuro y su firme compromiso con las prácticas comerciales éticas. Y entonces, allí estaba, un acuerdo de sociedad preincorporación original, cuidadosamente metido entre dos páginas quebradizas, casi oculto a simple vista. Era anterior a la estructura de propiedad actual de mis padres y parecía casi una ocurrencia tardía, una reliquia de una época diferente. Una nota escrita a mano junto a una cláusula específica, casi arcaica, decía: para garantizar el juego limpio para todos los que realmente construyan este sueño, nadie debe quedar atrás. La cláusula, escrita con una elegante escritura cursiva, establecía que si la propiedad de la empresa se transfería alguna vez sin el consentimiento documentado y un acuerdo de compensación justo para cualquier socio colaborador principal, un término que mi abuelo había definido claramente, incluyéndome a mí por mi nombre debido a mis primeras contribuciones no remuneradas al entonces incipiente negocio familiar, incluso antes de que fuera adolescente, cuando pasaba los veranos archivando y organizando, el acuerdo podía ser impugnado legalmente, lo que podría desencadenar una venta forzosa o colocar a la empresa en un fideicomiso neutral durante un periodo. Esta era su previsión, una red de seguridad contra el tipo de manipulación que estaba experimentando, un guardián silencioso del más allá. Este descubrimiento no se trataba solo de dinero, se trataba de su inquebrantable creencia en la justicia, su silencioso reconocimiento póstumo de mi valor fundamental, algo que mis padres me habían negado constantemente. Se sentía como una mano cálida sobre mi hombro, un susurro de aliento de un hombre que realmente entendía. Armado con esta evidencia innegable, contacté inmediatamente con un abogado astuto y empático especializado en derecho corporativo y familiar, recomendado por Robert. Su nombre era señor Harrison, un hombre con ojos amables y una mente de acero. Escuchó sin juzgar. Le dije a Robert más tarde que sus ojos reflejaban una comprensión silenciosa de la traición, no solo de un negocio, sino de un alma. La evaluación inicial del señor Harrison fue clara, la cláusula era válida y mi caso era sólido, especialmente reforzado por mis meticulosos registros de contribuciones y la inminente partida de Global Corp, que demostraba claramente la absoluta incompetencia de Sarah. Esto no es solo una reclamación, Michael, había dicho. Esto es justicia. Inicié un procedimiento legal, una impugnación formal del plan de sucesión y una reclamación significativa por salarios atrasados que se remontaban a mi primer día. Los documentos legales se entregaron rápidamente, creando otra ola de pánico en el campo de mis padres, un nuevo temblor en su mundo cuidadosamente construido. Su reacción fue predecible y fea: indignación pública, agresivas campañas en las redes sociales contra mí, pintándome como un hijo codicioso e ingrato que estaba destruyendo el legado de su familia. Publicaron fotos viejas mías de niño yuxtapuestas con leyendas mordaces sobre traición e ingratitud. Contra amenazas de demandas, acusaciones infundadas de espionaje corporativo y amenazas apenas veladas de destruirme. Intentaron desesperadamente reunir a la familia extensa y a los amigos mutuos en mi contra. Su máscara social, ahora estirada, revelaba los rostros desesperados y manipuladores que había debajo. La fachada que habían mantenido meticulosamente durante décadas se estaba agrietando bajo la presión, revelando la podredumbre interior. Los susurros en la comunidad se hicieron más fuertes, un coro de juicio. Durante el proceso de descubrimiento, el señor Harrison, con su enfoque tranquilo y sistemático, descubrió aún más pruebas condenatorias. El salario a tiempo parcial de Sarah resultó ser astronómicamente inflado, mucho más allá de cualquier valor de mercado razonable por su mínima contribución. Informes de gastos detallados, enterrados en lo más profundo del software de contabilidad de la empresa, revelaron un impactante rastro de lujosas compras personales, bolsos de lujo de la Quinta Avenida, aparatos electrónicos de alta gama y vacaciones exóticas a lugares como las Maldivas y los Alpes suizos, todo meticulosamente disfrazado como entretenimiento para clientes o gastos de marketing. Este era su comportamiento característico al descubierto, una vida vivida enteramente para las apariencias externas, financiada por la misma empresa por la que yo me había desangrado.
Pero aún más devastador fue la serie de correos electrónicos internos entre Sara y nuestros padres que se remontaban a años atrás. Revelaron que Sara había manipulado activamente a sus padres para que me excluyeran. Jugó con sus inseguridades sobre el creciente poder e influencia de Michael dentro de la empresa, susurrando veneno en sus oídos. Inventó historias de mi deslealtad, exagerando mi percibida independencia y sugiriendo que era demasiado ambicioso y que me iría de todos modos, por lo que era más seguro asegurar su futuro primero. Es una amenaza, mamá, papá, decía un correo electrónico. Se lo quedará todo. Yo soy la que realmente entiende la marca, la imagen. Los tocó como un violín, declaró el señor Harrison rotundamente, con voz sombría. Sus palabras, una canción de cuna envenenada en sus oídos. Incluso sugirió que mantenerme fuera de la propiedad me motivaría a trabajar más duro para ganarme su aprobación, una forma retorcida de guerra psicológica. El clímax llegó durante una tensa sesión de mediación final, justo antes de un juicio en toda regla. El señor Harrison había insistido en traer a un grupo selecto de miembros de la familia que se habían mantenido neutrales, junto con los clientes más antiguos y respetados de Evergreen, incluyendo a un escéptico representante de Global Corporation que todavía estaba considerando sus opciones. La sala estaba cargada de una tensión tácita, el aire pesado con el olor a papel viejo y una anticipación nerviosa. Las luces fluorescentes zumbaban, proyectando un brillo áspero e implacable en los rostros de todos. El señor Harrison, de manera tranquila y metódica, expuso las pruebas. Proyectó los correos electrónicos incriminatorios en una pantalla grande, píxel a píxel, revelando las conversaciones manipuladoras de Sara, sus susurros insidiosos. Luego vinieron las discrepancias financieras, transacción por transacción, las cifras, una acusación rotunda de su codicia y su complicidad. La sala jadeó. La fachada cuidadosamente construida de Sara se derrumbó, su rostro, por lo general tan sereno, tan perfectamente maquillado, se contorsionó en una máscara de pura furia y desesperación. Estalló en una diatriba desesperada y llorosa, su voz estridente resonando en las paredes pulidas. Siempre trató de hacerme quedar mal. Nunca me apreció. ¿Me merezco esto? Su arrebato, una confesión pronunciada en un intento desesperado por defenderse, estaba a la vista de todos. El representante de Global Corp, observando la caótica escena, negó con la cabeza en silencio, una clara señal de que su decisión estaba tomada. La máscara social de mi familia, una vez tan impenetrable, finalmente se había roto por completo, revelando la fea verdad que había debajo. La decisión del tribunal fue rápida y decisiva. Basándose en la solidez de la cláusula de mi abuelo y las pruebas irrefutables presentadas por el señor Harrison, los meticulosos registros de mis contribuciones, los correos electrónicos condenatorios, las flagrantes irregularidades financieras, el juez falló enfáticamente a mi favor. Mi década de contribuciones meticulosamente documentadas no solo fue reconocida, sino también afirmada legalmente, una declaración pública de mi valía. No fue solo una victoria, fue una profunda reivindicación, un momento en el que la justicia, fría e imparcial, finalmente prevaleció. El resultado para Evergreen Solutions fue devastador, pero totalmente inevitable. El plan de sucesión fue revocado irrevocablemente. La empresa, considerada inestable, mal administrada y ahora completamente envuelta en conflictos familiares internos, se vio obligada a una venta inmediata a una corporación rival más grande, Horizon Dynamics. Mis padres, que se habían aferrado a la ilusión del control, perdieron casi todo lo que habían construido meticulosamente sobre la base de mi trabajo. Su preciado legado, su propia identidad, se había ido para siempre, vendido pieza a pieza dolorosa. Las consecuencias financieras y de reputación para ellos fueron inmensas. Se enfrentaron a graves pérdidas financieras, sus activos congelados, sus cuidadosamente construidos planes de jubilación se evaporaron como la niebla en la mañana. Públicamente fueron deshonrados. La máscara social que habían llevado durante tanto tiempo, la que había engañado a tantos, estaba hecha jirones, reemplazada por el desprecio público y los susurros. Los amigos y socios comerciales que una vez habían admirado a su familia exitosa y su vida aparentemente idílica ahora los veían por lo que realmente eran, manipuladores, engañosos, y en última instancia, egoístas. Las llamadas telefónicas cesaron, las invitaciones a eventos comunitarios se agotaron, se convirtieron en parias en los mismos círculos que tan desesperadamente habían tratado de impresionar. Sara también se enfrentó a las consecuencias de sus acciones.
Evitó por poco los cargos criminales por malversación de fondos, un testimonio de la negociación estratégica del señor Harrison, pero las sanciones civiles fueron aplastantes. La bancarrota se cernía como una nube oscura sobre su otrora glamorosa vida. Su imagen cuidadosamente curada en las redes sociales, una vez su orgullo y alegría, su escudo contra la realidad, se derrumbó, dejándola aislada y expuesta. La vida de lujo que había ostentado se reveló como una mentira, y ahora todo el mundo lo sabía. Los me gusta y los comentarios en sus publicaciones se redujeron a la nada, reemplazados por el silencio y el juicio. Y Global Corp canceló oficialmente su contrato con Evergreen Solutions. El correo electrónico, breve y conciso, citaba diferencias irreconciliables y falta de confianza. Era un último y doloroso testimonio de las prioridades equivocadas de mis padres, que valoraban las apariencias y el favoritismo por encima de la integridad y el verdadero talento. La empresa, una vez un símbolo de su éxito, era ahora un monumento a su fracaso. Después, una profunda calma se asentó sobre mi vida. La energía frenética que me había definido durante tanto tiempo, el zumbido constante de llamadas telefónicas y correos electrónicos, comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de calma que no sabía que era posible. El dolor persistente en mis hombros disminuyó, las sombras debajo de mis ojos comenzaron a desvanecerse, el sabor metálico del estrés en mi lengua fue reemplazado por el sabor simple y limpio del agua. Utilicé mi acuerdo, una suma sustancial que por primera vez reflejaba realmente mi década de trabajo y el verdadero valor de mis contribuciones, para lanzar mi propia consultora boutique, Anchor Point Strategies. La construí desde cero sobre los principios de transparencia absoluta, compensación justa y una valoración genuina del talento, todo lo que le había faltado al negocio de mi familia. Mi oficina, aunque más pequeña, se sentía infinitamente más grande, llena con la luz de mi propia visión. Robert, mi antiguo mentor, se convirtió en mi primer asesor oficial, su sabiduría constante y su tranquilo aliento una presencia reconfortante. Vio el fuego en mis ojos, la pasión por los negocios éticos. Varios antiguos colegas, impresionados por mi integridad y reivindicados por la decisión del tribunal, se acercaron, ansiosos por unirse a mí. Mi reputación, una vez sutilmente empañada por las calumnias de mi familia, ahora brillaba más que nunca, construida sobre una base de honestidad y competencia. Conseguimos nuevos clientes, no a través de la manipulación o las falsas promesas, sino a través de resultados genuinos y confianza. Encontré una profunda sensación de paz y libertad que no sabía que era posible. La presión constante, la insidiosa manipulación emocional, la búsqueda interminable de aprobación que nunca llegó, todo había desaparecido. La casa en la que crecí, con sus paredes que parecían resonar con acusaciones y expectativas tácitas, se desvaneció en un recuerdo lejano, un fantasma de un pasado que ya no habitaba. Mi nuevo apartamento, pequeño pero mío, se sentía como un santuario, un verdadero ancla en un mar de mi propia creación, un lugar donde finalmente podía respirar libremente. Comencé a construir un nuevo tipo de familia, no por sangre, sino por elección, amigos que me apoyaban, que celebraban mis éxitos y me apoyaban en las emociones difíciles que aún surgían. Ellos eran los que realmente escuchaban, los que me veían a mí, no al papel que interpretaba. Incluso comencé una nueva y saludable relación romántica, una construida sobre el respeto mutuo y una conexión genuina, un marcado contraste con la naturaleza transaccional de mi vida familiar pasada. Fue una revelación descubrir cómo se sentía el verdadero apoyo incondicional. Las cicatrices del pasado, sin embargo, permanecieron. Todavía había momentos, a menudo a altas horas de la noche, en los que el recuerdo de su traición resurgía, una punzada aguda en el pecho, un miembro fantasma de dolor. El aguijón de sus palabras, el peso aplastante de su engaño, a veces se colaba de nuevo en mis pensamientos. Pero el dolor ya no me consumía. Era una cicatriz, un recordatorio de lo que había sobrevivido, un testimonio de mi resiliencia, pero ya no me definía. El alambre de púas alrededor de mis pulmones finalmente se había aflojado. Podía respirar de nuevo, profunda, plena y verdaderamente. Meses después, tuve un encuentro casual con mis padres y Sara en un evento benéfico comunitario, una gala anual que una vez dominaron. Parecían envejecidos, disminuidos, sus otrora impecables fachadas ahora visiblemente tensas, sus sonrisas frágiles y forzadas. Estaban amargados, resentidos, sus ojos tenían una mirada hueca y desesperada, pero aún incapaces de ofrecer una disculpa sincera. Mi madre se me acercó, su rostro grabado con una súplica familiar de compasión, su voz delgada.
Michael, mira lo que nos has hecho. Estamos arruinados. ¿Cómo pudiste? Mi voz, sin embargo, era tranquila, incluso desprovista de ira o amargura. Les deseo lo mejor, mamá, dije, mi mirada firme, inquebrantable. Pero mi camino es mío ahora. El silencio después de que hablé fue profundo, un recordatorio absoluto de los límites que finalmente había establecido, una línea trazada en la arena que ellos no podían cruzar. Era el sonido de mi propia libertad, resonando más fuerte que cualquier argumento, más resonante que cualquier disculpa hueca. Apartaron la mirada, derrotados, sus palabras silenciadas por la fuerza inflexible de mi determinación. No sentí triunfo, solo una profunda y tranquila paz. Mi historia, me he dado cuenta, no se trata solo de traición financiera o batallas legales, se trata del profundo y a menudo doloroso viaje de autoliberación. Se trata de comprender que la verdadera familia no siempre es de sangre, se trata de confianza, respeto y apoyo incondicional. Se trata de la importancia crítica de establecer límites, valorar tu propia valía y comprender que la verdadera sanación comienza cuando te eliges a ti mismo, incluso cuando esa elección significa alejarte de aquellos que se supone que te aman más. Se trata de encontrar tu propia ancla, tu propia fuerza, y construir una vida que sea verdaderamente tuya. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad familiar y tu propio bienestar? ¿Qué significa realmente la familia cuando la sangre no es suficiente? Comparte tus experiencias a continuación y definamos juntos qué significa realmente la familia.